Hey Trafficker, bienvenido a esta nueva Power Class, quizá una de las más importantes de toda la carrera, porque definitivamente el copy es una de las principales razones por las cuales un proyecto digital o físico tiene éxito o tiene fracaso. Créeme cuando te digo que dependiendo de las palabras que utilices en tu cliente, si le puedes hablar al oído, si puedes referirte a los dolores, a los placeres, a la transformación, va a hacer la diferencia entre una gran facturación o en un error que puede desencadenar en la pérdida de un proyecto. La importancia del copy es ineludible. Y no solo como trafficker. Tú sabes que en el transcurso de los últimos más de 5 años he creado varios medios de comunicación en Colombia. Y una de las razones por las cuales hemos generado mucho o un tráfico considerable es por el copy. Es porque cada noticia o cada artículo requiere de varios puntos que si uno de ellos falla, todo el alcance se viene al piso. En este caso me refiero a que debes titular con las palabras adecuadas. Una palabra más o una palabra menos puede hacer la diferencia en que un artículo lo vean 100 personas o 100.000 personas. Pero no solamente el título, encima del titular de cada noticia, por ejemplo en redes sociales, existe un encabezado. Ese encabezado se llama copy. Si das demasiada información o lo contrario, muy poca información, puede llegar a no atraer al usuario final. Y lo más importante, si las palabras que utilizas o la información que das no hace clic o no conecta con tu cliente ideal, los algoritmos van a percibir que esa publicación no es relevante a tu usuario final. Entonces, créeme cuando te digo que la importancia del copy es fundamental. Ahora, quiero hacerte una advertencia. Como traffickers, no estamos obligados a realizar una labor extensiva o profunda del copy, porque eso es una carrera completamente nueva. De hecho, en Vmaster actualmente estamos preparando una carrera exclusiva para formar y graduar a nuevos profesionales copywriters. En Norteamérica y en el mercado anglosajón, los copywriters son una de las personas y de las carreras digitales mejor pagas y mayor demandadas. Y en Latinoamérica se viene un auge de demanda de copies supremamente alta. Entonces es muy importante que pongas demasiada atención a esta clase y de hecho te anuncio, la he partido en dos. En esta primera Power Class te voy a explicar cuál es una de las fórmulas más comunes y utilizadas por Vmaster. De hecho, es la más recomendada por el fundador de Vmaster, que es Mike Musville, que se llama AIDA. Pero que sea una de las que más se usa y más recomendadas no significa que sea la única. Existen 6 fórmulas adicionales que te voy a anunciar aquí y que van a ser parte de la segunda Power Class para que tú las tengas presente, para que cada vez que el departamento de contenidos y el copywriter te envíe a ti anuncios, tú tengas el criterio para determinar, hey, este anuncio es claramente focalizado en nuestro avatar y define nuestra oferta irresistible de la mejor manera, o en el peor de los casos tengas el criterio para devolver el copy. Ahora,
si no es un proyecto en donde hay un gran equipo de trabajo, sino es una empresa pequeña, un emprendimiento o sencillamente como el caso de estudio que aquí te estoy presentando, un profesional que en donde tú no solamente vas a hacer labor de trafficker, sino también de copy, va a ser fundamental esta Power Class. Entonces, hecha esa advertencia y teniendo como base dos premisas. La primera, que ya has definido tu avatar de una manera muy profunda, como lo explicamos en dos de las Power Class anteriores, en donde te anunciaba que el definir bien el avatar y el saber qué hace desde que se levanta hasta que se acuesta, qué lugares visita, es determinante para tú poder definir los dolores, los placeres, la transformación, los intereses y poder hablarle al oído. Ahora, aquí vamos a definir el copy, pero teniendo en cuenta el aspecto número 2, que es la oferta irresistible, que también la vimos y que en una Power Class anterior tú viste como Laura Blago, una de las más grandes referentes y especialistas en el front-end o en cómo definir una oferta irresistible desde el punto de vista gráfico, lo vamos a complementar nosotros desde el punto de vista escrito. En una palabra, una oferta irresistible se compone de dos aspectos claramente definidos. El uno es gráfico y el otro es escrito. El gráfico se compone de los mockups que desarrollaste al lado de Laura Blago, y el escrito es el que rodea todos estos gráficos dentro de la oferta irresistible y que son textos desde títulos, encabezados, párrafos, anuncios y muchos otros que te voy a explicar a continuación. Entonces, si la oferta irresistible lo compone lo gráfico y lo escrito, el escrito es uno de los puntos más importantes. Ahora, no solamente pienses en el copywriting como el texto que tú vas a ver en el anuncio o como el texto que tú vas a ver en la página web, la página de ventas, la página de gracias. No. Mira que el copywriting se debe realizar en esta estrategia que nosotros estamos utilizando, que es la estrategia de lanzamiento, por ejemplo, en los contenidos de prelanzamiento. En Power Class posteriores, yo te voy a definir cómo, dependiendo del producto que tengas, el estado de tu productor o de tu cliente y el número de prospectos que tengas definido, si vas a hacer un lanzamiento inicial, por ejemplo, semilla, que va a ser solamente para validar tu oferta, que tu oferta tiene una demanda en el mercado, o si te vas de una vez por un lanzamiento interno en donde es de mucho más contenidos, pero en uno o en otro lanzamiento, y de hecho hay 5 tipos más de lanzamiento que también te anuncio y también te voy a explicar. Existen videos, existen webinars, existen masterclasses, y esas masterclasses que va a dar tu cliente hay que previamente definirlas en un texto, para que en un script, en un guión, para que tú le muestres ese guión al productor, al experto, y él vea la estructura, las palabras, el orden de las ideas, y conforme a eso pueda desarrollar el video. Te voy a dar un ejemplo de la vida real que me sucedió en este caso de estudio con Jorge Cadena. Nosotros desarrollamos varios scripts y guiones y se los enviamos y le dijimos, Jorge, existen estos 4 guiones, vamos a desarrollar el primero, que es una masterclass sobre cómo nuestro avatar, que son mujeres casadas por la Iglesia Católica, van a utilizar la fórmula para perdonar a su esposo que le fue infiel.
un tema que es muy polémico y muy llamativo. Entonces, él vio el guión que estaba lleno de gatillos mentales y de copyright y dijo, Daniel, perfecto, prenda la cámara y voy a iniciar con la masterclass. El hecho es que él inició la masterclass y empezó a decir cosas que no estaban en el guión. Empezó a utilizar palabras que nosotros no utilizábamos. Es mejor, aquí en Colombia decimos, es mejor una vez colorado que toda la vida pálido. ¿Eso qué significa? Nosotros tuvimos que parar la grabación y decirle al cliente, no, Jorge, un momento, eso no está en el guión. Y aunque tú eres el experto, nosotros sabemos cómo dirigirnos al cliente ideal. Y si lo hacemos y utilizamos una terminología inadecuada, puede desencadenar en que los resultados no sean los que tú y nosotros esperamos. Entonces mira cómo en este ejemplo que te acabo de poner es el reflejo de la importancia del copywriting y que yo quiero que tú te lo tomes lo más profundo y en serio posible y que no te quedes con todo lo que yo te voy a decir aquí, que investigues y vayas más allá y que se los he hecho saber a varios de ustedes que me han escrito. Si tienen dudas, si tienen inquietudes, yo me sentiré complacido de absolverlas y más en lo que corresponde a este tema que es supremamente apasionante. Entonces, después de que sabemos que en una oferta irresistible existe una parte escrita y una parte gráfica, que la parte gráfica se define como front-end o como look and feel, dentro del copywriting tenemos distintas fórmulas. Yo les anuncio que aquí vamos a ver 7 fórmulas, que estas fórmulas son estructuras mínimas que se componen de un sujeto, de varias preposiciones, de puntos de dolor, de puntos de placer, de puntos de transformación, ubicados unos antes y unos después, dependiendo de qué, dependiendo del nivel de conciencia de la persona. Porque yo no puedo utilizar una fórmula, por ejemplo, que esté focalizada en el producto si la persona está en un nivel de inconsciencia que todavía no sabe que tiene un problema. Entonces esa fórmula no me serviría si la persona está en un nivel de inconsciencia dentro del funnel que les decía hace un par de power classes, en donde la persona no reconoce que tiene un problema, en consecuencia no reconoce que debe tener una solución y que el producto de ustedes o de nosotros puede llegar a servirles. Entonces, la fórmula que vamos a elegir depende del nivel de conciencia, pero también depende de la plataforma que vamos a utilizar, porque no es lo mismo hacer un copy para un anuncio que para una página de ventas, que para un correo electrónico, que para un script, para un video, para un guión. Dependiendo del contenido y de la plataforma, vamos a utilizar fórmulas diferentes. Y lo mejor de todo, en la medida en que ustedes van profundizando en la estructura y en estas fórmulas del copy, quiero decirles que va a llegar un punto en donde no va a ser necesario la utilización de las fórmulas. Las fórmulas son necesarias en un inicio para tener una guía, para saber, porque cuando no estamos acostumbrados al juego de las palabras, a la ciencia de las palabras, vamos a estar un poquito perdidos y desubicados. Pero cuando ya nos vamos familiarizando, estas fórmulas se van automatizando e incluso ustedes van a poder ir creando fórmulas nuevas. Los copywriters más famosos, anglosajones y americanos, sus recomendaciones, muchas veces yo no sigo una fórmula, pero es supremamente recomendable que los principiantes
sigan este tipo de fórmulas. Segundo punto muy importante que quiero recalcar antes de entrar en la primera fórmula, que es la preferida por incluso Jonathan también, y que ustedes la vieron en la clase teórica, que aquí la vamos a aterrizar a la práctica en el caso concreto, la fórmula AIDA, y es que la investigación de mercado que nosotros debemos hacer para la definición del copy incluye ir a cómo lo está diciendo nuestra competencia, que les di una herramienta que pueden utilizar como SEMrush en su versión premium, pero que hay una incluso más avanzada como lo es BossSumo, y que en el transcurso de estas clases se la voy a mostrar. Pero cuando ustedes pueden detectar el copy de la competencia, van a poder mirar si es exitoso, si no lo es y cómo lo pueden mejorar. Pero si ustedes hacen esta labor de la aplicación de las fórmulas muy repetitiva, va a llegar el punto en el que la audiencia se cansa. Nosotros debemos tener siempre presente que detrás de los dispositivos móviles, porque estamos hablando en principio de tráfico digital, existe un ser humano, y que si siempre le hablamos de la misma estructura, forma monótona, vamos a perder la atención de nuestro cliente. Entonces, hay en ese contexto una debilidad si repetimos mucho las fórmulas que vamos a anunciar. Y por último, no me cansaré en decirles que si ustedes no saben los dolores, no saben los placeres y no reconocen la transformación y las objeciones, no van a poder realizar copies reales. Un ejemplo, en el transcurso de los 5 medios de comunicación han pasado más de 100 periodistas. Y una de las preguntas más comunes de los periodistas es: Daniel, ¿qué copy o qué titular le hago a esta noticia o a este informe? Definitivamente uno no puede desarrollar un copy si no conoce claramente el tema. En consecuencia, hay que leer todo el contexto, y después de tener tú un contexto tan amplio, vas a poder decir: lo voy a focalizar por este lado, que es por un dolor, o por un placer, o por una objeción, o por una transformación, o por una característica del producto, o por una facilidad del producto, por un bono, por muchas variables que tenemos en juego. Y la elección que tú hagas de todas las anteriores va a repercutir en el resultado que vas a tener. Entonces, aquí les anunciaba que vamos a ver 7 fórmulas de copywriting. La primera es la AIDA, y por eso está aquí en rojo. En la segunda sección, porque esta Power Class se va a dividir en 2 videos diferenciados, vamos a ver las otras 6, que son La Paz, Pastor, Sugarman, 4P, 4U y Dale. ¿Significa que solamente hay esas 7 fórmulas? No, hay muchísimas más. Si quieren que profundicemos, escríbanme. Pero estas, sin lugar a dudas, son las más comunes y las más utilizadas e importantes, y por eso quise anunciárselas y dividirlas en estas 2 secciones. Entremos entonces en la primera fórmula, la AIDA, que implica atención, interés, deseo y acción. En esta diapositiva ustedes ven que yo puse la palabra atención en rojo, y es porque si ustedes me preguntaran cuál de todas esas es la más importante, sin lugar a duda, la primera, la atención, es la más importante. Y incluso hay un concepto que ya se ha venido creando que se llama la economía de la atención, porque estamos en la era de la información y en la era de la comunicación, y en esta era cautivar la atención de las personas es supremamente difícil. Estamos completamente agobiados de toneladas de información. Todos los días se ven en YouTube
más de 5.000 millones de videos. En Google hay más de 5.000 millones de videos. En Google hay más de 1.500 millones de blogs. Hay tanta información que ninguno de nosotros nos alcanzaría la vida para poder consumir siquiera el 1% de la cantidad de información que hay. En redes sociales, el scroll que hacemos en el feed, independientemente de la red social, es infinito. Por eso se llama scroll infinito. ¿Qué significa que sea infinito? Que son tantos contenidos que los algoritmos de las redes sociales tienen que determinar a través de calificaciones que les dan a las publicaciones cuál le muestran y cuáles nunca les van a mostrar, porque son tantos contenidos que no se van a poder ver. Entonces, si no cautivamos la atención de nuestros clientes con un tráfico de interrupción, vamos a tener costos muy altos, rentabilidad muy baja. Y esa atención la vamos a cautivar en una sola oportunidad, que son los 3 primeros segundos que tenemos. Entonces, tenemos definitivamente una economía de atención que vamos a tener que profundizar en ella. ¿Y cómo cautivamos la atención de nuestro cliente? A través de lo que yo he denominado una comunicación rompedora, es decir, una comunicación contraintuitiva. Siempre estamos esperando algo de las redes sociales. Si sale algo completamente diferente, completamente disruptivo, nuestra mente, y ya vamos a ver que tenemos 3 tipos de cerebros, va a parar el scroll, que es la fórmula o es el incentivo inicial que tenemos que hacer nuestra cliente, que pare el scroll, que continúe, que sea disruptivo, que sea rompedor. Y en ese contexto es donde hay un contraste, que ese contraste se compone en el tercer cerebro que tenemos, porque nosotros tenemos uno que es emocional, uno que es racional, pero el más antiguo que tenemos es el cerebro reptiliano, que está ubicado en la parte de atrás y que es el cerebro que inicialmente al ser humano le permitía tener una alerta cuando existía un animal que podía repercutir en su seguridad, o también lo alertaba cuando había un animal que podía ser de alimento. Y ese cerebro, que es el cerebro reptiliano, es un cerebro de contraste. Siempre está pensando en lo triste o lo feliz, en lo blanco o lo negro, en cómo me puedo diferenciar yo de mi competencia. Mientras más contraste exista, muchísimo mejor. Entonces, si ustedes pueden hacer una diferenciación muy significativa frente a su competencia, ese cerebro va a reaccionar de forma positiva. O si el anuncio que están publicando es completamente disruptivo, diferente, contraste frente a todos los demás, ese cerebro reptiliano va a reaccionar y la persona va a parar el scroll, que es el primer punto importante. El segundo, para nosotros cautivar la atención, les decía, tenemos 3 segundos. No podemos darnos el lujo de iniciar el texto con las palabras inadecuadas. No podemos darnos el lujo que un video inicie con algo que no es dolor, que no es placer, que no es transformación, que no es atención. No podemos darnos ese lujo, porque ese lujo implica que los algoritmos de redes sociales nos va a cobrar más. Tenemos que pagar, decía un mexicano, que un autor y representante de la fórmula de lanzamiento en Latinoamérica,
Luis Carlos Flores, decía, debemos pagar un impuesto por nuestra ineficiencia en el anuncio. Entonces, no vamos a querer eso y por eso debemos poner una atención mayúscula en esos primeros 3 segundos. Lo tercero, que sean ideas de impacto. Hay un copywriter que anuncian, es uno de los mejores del mundo, se llama Gary Halbert. Y Gary Halbert, cuando llegaba un cliente, no escribía una sola palabra hasta que no estaba completamente convencido que el producto y que la idea era lo suficientemente grande para impactar y cautivar la atención de la persona. Y si no era así, se hacía a un lado y prefería no hacer copy. Entonces, ese ejemplo de Gary Halbert lo traigo a cotación para significar la importancia de no empezar a hacer copywriting si no tengo todos los otros elementos sobre la mesa. Y se los voy a repetir. ¿Cuáles son esos elementos? Primero, tengo que conocer todo el listado de los dolores de mi avatar. Segundo, tengo que tener identificado todos los placeres de mi avatar. Tercero, todas las objeciones que puede llegar a tener. En otro video les decía, hay objeciones generales y objeciones específicas. Cuarto, la transformación. Si no la tengo clara, no hagamos copy todavía. Paremos este video y definamos eso, tengámoslo sobre la mesa. Transformación. Quinto, promesa. Si no tengo clara la promesa, paremos y no hagamos todavía el copy. Sexto, el vehículo. Si el vehículo no está claro, un momento. Séptimo, características. Octavo, beneficios. Noveno, bonos. Décimo, la oferta irresistible. Entonces, ¿por qué no iniciamos con copywriting? Estas Power Classes tienen un recorrido en función de lo que debemos hacer. Entonces, yo quiero ser muy sincero y voy a darte una recomendación. Para este video, si tú no tienes todas estas cosas, páralo. Es mejor, no continúes, porque el que tú continúes sin tener y lo hagas de afán y empieces a hacer estos copies, no te auguro éxito. Pero si tú ya lo tienes, bienvenido, porque te voy a dar la información y te voy a dar en este momento la primera fórmula. Y cuarto, el proceso repetitivo. Para que nosotros tengamos una comunicación rompedora, debemos tener un proceso que en Estados Unidos se llama el flywheel, que es un proceso de ventas que me permite que cuando tenga la primera persona que llega al embudo, que es el visitante de mi página web, que después se convierte en un lead o en un cliente potencial y que después se convierta en un cliente, ahí no termina. El cliente no termina. Ese cliente nosotros tenemos que convertirlo a través de mecanismos de postventa en embajador. Y cuando se convierte en embajador, existe un concepto que es el flywheel, que es una rueda que automáticamente se va alimentando de nuevos clientes y es un crecimiento sin fin, como una bola de nieve. Entonces, si tenemos estos 4 puntos, vamos a tener una comunicación rompedora. Esto lo vamos a ver en la próxima Power Class y aquí vamos a mirar entonces cómo lo aplicamos a nuestra workbook que hemos venido desarrollando. Entonces, presentación de tu oferta, copy. El AIDA, primero, atención. Me referí a todos estos 4 puntos anteriores solamente para la atención. Segundo, cautivar el interés.
tercero, el deseo y cuarto, la acción. Pregunta, Daniel, ¿estos 4 puntos de la fórmula AIDA pueden estar en un orden diferente? No, porque si no, no sería AIDA, sino sería, por ejemplo, ADIA o sería DAIA. No, es AIDA. Entonces, tiene que ser en el mismo orden. Y voy a ponerles el primer ejemplo de AIDA. Aquí en el punto número 3, miren que está: si es posible perdonar la infidelidad de tu esposo, en nuestro caso concreto, si es posible perdonar la infidelidad de tu esposo, estoy cautivando la atención. Inmediatamente la persona hace un stop en el scroll. ¿Cómo así? ¿Cómo así que eso que parece ser tan imposible, que es un dolor, se puede hacer? Cautivo su atención. Pero al mismo tiempo estoy en solamente 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 frases, 9 palabras, pero dentro de esas 9 palabras existen 5 conectores, es decir, solamente hay 3 palabras y 5 conectores. Ya tengo 2 partes de la fórmula solucionada: la atención y el interés. Ya cautivé también el interés de la persona. Después viene el deseo. ¿Por dónde ataco el deseo? La fórmula del perdón. Es una fórmula del perdón para matrimonios católicos, le estoy hablando al oído. No es para otro tipo de personas, no es para matrimonios civiles, no es para matrimonios cristianos, no es para matrimonios evangélicos, es para matrimonios católicos. Entonces, le estoy hablando al oído. Y eso cautiva no solamente la atención, el interés, sino ahora el deseo. Y por último, la acción. Necesito que mi cliente realice una acción para llevarlo a la siguiente etapa del funnel. En este caso, la acción es que hay solamente unos cupos y que para estar en ese cupo se debe registrar hoy. Entonces, es un ejemplo de lo que podría llegar a ser un copy en un anuncio o un copy dentro de una página de ventas en la fórmula AIDA. Para llegar a esa fórmula debemos tener, como les decíamos, estos 10 puntos, y aquí en el caso concreto, que es la fórmula del perdón para matrimonios católicos, y que para los que llegan hasta este momento es una fórmula dirigida a mujeres casadas, vamos filtrando, segmentando, por la Iglesia Católica. Ya ahí hay 3 filtros, que quieran perdonar a su esposo, 4 y 5 filtros, y sanar su matrimonio a través de lecciones de 30 minutos diarios. Miren hasta dónde fuimos de profundo. Entonces, cuando nos dirigimos a esa persona, podemos hablarle al oído. Perdón. En ese contexto, las características del producto, ¿cuáles serían? Que son contenidos separados por módulos. Recordemos que las características no venden. No se focalicen en las características del producto, por favor. Eso es lo que hace el 95% de las personas. Características es solamente que nos va a dar una base, pero si ustedes realizan copy solamente basado en características, las clientes no compran características. Los clientes son emocionales. El 50% de los clientes son emocionales, el 30% de los clientes son mentales y el 20% de los clientes son intuitivos. El copy debe ir dirigido en una sola frase a esas 3 personas, como vamos a ver más adelante. La lección diaria contiene material de apoyo con referencia bíblica, una característica. Cada módulo contiene cuestionarios con las ideas más importantes, una característica. Videollamadas semanales con Jorge Cadena y el sacerdote Juan David Carvajal, y todos los días del año se entrega el Evangelio aplicado a
parejas. Son características, pero como les digo, no podemos basarnos solamente en eso, sino en los 10 puntos anteriores. Segundo, ¿cuál es el beneficio que cada característica otorga? En el primero, que si los contenidos son separados por módulos, puede elegir la lección de acuerdo a sus necesidades actuales. ¿Yo para qué voy a ver el módulo de los vicios como puede ser el alcoholismo o la pornografía en el matrimonio, si no tengo ese problema actualmente en mi matrimonio, sino mi matrimonio está pasando por un punto de maltrato físico o psicológico? Entonces, si yo tengo separado por módulos, que es una característica, el beneficio es que nuestro avatar va a poder seleccionar a cuál lección irse, que es la de su imperiosa necesidad. Lo segundo, si la lección diaria contiene material de apoyo con una referencia bíblica, eso fortalece la relación de pareja con un resumen de aplicación práctica. Si cada módulo contiene cuestionarios o quizzes, esos quizzes puede darme a mí una luz de si mi pareja está evolucionando espiritual y sentimentalmente con esta fórmula. Si yo tengo videollamadas todas las semanas con Jorge Cadena, que es el productor o nuestro cliente, y con un sacerdote que se llama Juan David Carvajal, que es un bono adicional, pues eso me va a ayudar a resolver dudas. Y por último, si todos los días del año tiene evangelio, eso va a permitir que yo pueda implementar y tener una enseñanza bíblica en mi vida matrimonial. Pero reitero, esto es solamente por requisito para desarrollar este workbook. Este workbook deberían ustedes incluirlo, descárguenlo. Como les expliqué la vez pasada, Command P, descárguenlo. Si tienen Adobe Pro, edítenlo dentro del mismo PDF y agreguen los 8 rubros adicionales que les anuncié. Con esos 8 rubros podemos definir esta fórmula AIDA. En este caso pueden utilizar esta estructura que les tengo acá. A mí me gustó mucho esta estructura. De hecho, vamos a probarla en el anuncio, vamos a probarla en tiempo real, vamos a montarla en campañas para que ustedes se den cuenta la efectividad que nosotros anticipamos tener con esta estructura de fórmula. Y por último, y ya para finalizar, les decía que hay personas emocionales el 50%, mentales o racionales el 30% e intuitivas el 20%. Si en nuestros copies nosotros nos dirigimos con un texto que tenga emocionalidad, racionalidad y que sea lógico o intuitivo, vamos a hacer lo que aquí en Colombia decimos moñona, porque el cliente, independientemente cuál sea su personalidad, vamos a cautivar su atención. Entonces, si eso lo explicaba Jonathan en la no Power Class, sino en la Masterclass. Si utilizamos el método AIDA hacia estos 3 tipos de personas y este mismo fórmula, podríamos decir que quedaría de la siguiente manera. El amor por tu pareja, inmediatamente me dirijo al 50% de las personas, que son las emocionales. Por eso el amor es la primera palabra. Cautivo la atención del emocional. Por tu pareja también incluye aprender a perdonar de sus errores. Ahora, en la segunda frase, me dirijo al quién, al 30% que es el racional o mental. Evita el divorcio. En las características del racional o mental se encuentra la seguridad. A él le gusta estar seguro, al mental. Le gusta no asumir riesgos. Entonces, si a él no le gusta asumir riesgos, yo le digo evita el divorcio y ahí lo estoy cautivando, ahí lo estoy agarrando.
con la fórmula del perdón para matrimonios católicos, y el intuitivo le gusta tener poder, le gusta tener el control de las cosas, le gusta que todo dependa de él y no de sucesos, acontecimientos o terceras personas. Entonces ahí le agregamos: toma el control de tu relación, separando uno de los 10 cupos disponibles, cumpliendo con la fórmula AIDA, la última palabra, acción. Entonces es un juego de palabras. Miren que si en estas dos, en el punto 3 y en el punto 4, el orden de los factores que nos decían en matemáticas, el orden de los factores no afecta el resultado o el producto, aquí sí, en copywriting sí afecta. Y si ustedes cambian la posición de las palabras, van a obtener, o les anticipo que no van a ser los mejores resultados. Por último, utilicen siempre herramientas con sinónimos de palabras. No todos los términos son bien recibidos por su avatar. Cambien la terminología para no cansarlos. Y hay palabras en cada idioma que son mucho más atractivas para utilizar. Con eso damos por terminado nuestra Power Class primera sobre la presentación de la oferta, el copy, y en la próxima Power Class vamos a ver las otras 6 fórmulas para que ustedes tengan todo un abanico para seleccionar. Pero recuerden, estas 7 fórmulas son solo el inicio. Cuando ustedes entren a profundizar, van a crear sus propias fórmulas. Muchas gracias, Trafficker. Un fuerte abrazo y cualquier duda estoy a su libre disposición.